Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando para esta clase. Esta clase va a ser muy especial. Lamentablemente, de todos los que solicitaron acceso, realmente no estamos ni al 10%. Lo complicado de esto va a ser el ratito, que se empiecen a conectar la mayoría y entonces empieza el tema de las preguntas anteriores. Ahí es donde se va a poner bueno. Muy bien, bueno. Pues, esta clase es especial porque, vamos a ver cómo, eh, trabajar lo más común en auriculoterapia. Generalmente, lo que más se pide, y de verdad fue increíble porque hemos hecho muchísimas clases gratis, muchísimas, como muchos de ustedes saben, y nunca había habido una, eh, literalmente, un interés tal, un ingreso tal, los grupos, etcétera, como en esta ocasión por el tema simplemente de la pérdida de peso, lo que nos parece increíble en el siglo XXI, pero sigue pasando. Entonces, obviamente, esta clase es importante indicar que no vamos a cambiar los principios que nos han llevado en Acusystems durante los últimos, eh, 11 años, 12 años que vamos a cumplir con la bendición de nuestro Padre. Entonces, eso no va a cambiar 11 12 años, eh, pero hoy lo que queremos ayudar es a que veamos la otra perspectiva que nos está faltando. Muchos practicantes de auriculoterapia, conocen puntos, pero en realidad no conocen ni por qué funcionan estos puntos. Dicen: "Pon siempre Shenmen", pero no saben por qué. Digo, en primer lugar, honradamente no es necesario poner siempre Shenmen, pero dicen: "No, siempre se tiene que poner Shenmen". ¿Por qué? No sé, pero así me lo enseñaron, porque es un punto que abre todos los demás, etcétera, etcétera, pero la realidad es que no necesariamente funciona así. Por otro lado, dicen: "No, pues tiene, es control de peso, bueno, ponle el punto del hambre", ¿ok? ¿Y por qué ese es el punto del hambre? Porque si a mí me preguntaran, por lógica, dónde estaría un punto del hambre, pues yo indicaría, pues, dónde siento el hambre, ¿no? El hambre lo siento más hacia el estómago, etcétera. Entonces, ¿por qué en la zona del trago, adelantito del trago, encuentro el famoso punto del hambre? La realidad es que algo que hemos buscado a lo largo del tiempo que llevamos en Ecosystems es que empecemos a dejar de repetir y cuestionemos. Que hagamos las preguntas importantes, que realmente aprendamos. Por eso dejamos de promover en sí el curso de auriculoterapia y dijimos: "Aprende auriculoterapia Q-Systems". Aprende auriculoterapia desde otra visión o desde una visión de 360 grados de la auriculoterapia, donde vamos a abarcar diferentes visiones desde diferentes perspectivas y hoy vamos a tan solo hablar en el tema de pérdida de peso, ansiedad y dolores de cabeza desde diferentes perspectivas. Entonces, si ya estamos, pues la mayoría o quienes necesitamos estar aquí en esta clase, perfecto, vamos a comenzar. Entonces, si es la primera vez que tomas una clase con nosotros, bienvenida, bienvenido y esperemos que esta clase te guste y te sea de mucha, mucha utilidad. Muy bien, entonces, perfecto. Muchas gracias para quien es su primera vez. Bueno, lo primero que necesitamos comprender es cómo funciona la auriculoterapia. ¿Por qué funciona? No, no es una pseudociencia. No, no es, ay, es ponerse puntitos en la oreja y te bajan de peso. No, no funciona así. La auriculoterapia funciona desde varias visiones. Entre ellas vamos a iniciar comprendiendo la visión de los microsistemas que hoy entendemos mejor gracias al tema de los hologramas, de los fractales, etcétera. Pero es una visión pequeñita de el todo. Esta visión la comprendieron, por ejemplo, los antiguos estudiosos chinos hace muchos años.
Ellos se dieron cuenta que cada parte del cuerpo es una pequeña proyección de todo el cuerpo en la totalidad. Hoy es mucho más fácil comprenderlo gracias a los mandos a distancia que utilizamos. El teléfono, por ejemplo, es como el máximo mando a distancia hoy. El máximo mando a distancia, porque hoy, gracias al teléfono celular, podemos acceder a todo, recuerdos, fotografías, música, manipular incluso las luces de la casa. Hoy se puede hacer muchísimo. Gracias a un mando a distancia puedes, cambiar de canal, al canal que tú quieras, pero al mismo tiempo también puedes controlar el aire acondicionado de tu casa, etcétera, etcétera. Bueno, hoy es mucho más fácil comprender cómo algo muy pequeñito puede controlar muchas cosas. Bueno, los mandos a distancia en el cuerpo están en todas partes. En todas partes. Cada parte refleja la totalidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no nada más la oreja es el único sistema donde se refleja todo el cuerpo. Ok, esto quiere decir que si yo me picara, vamos a, pues digo, utilizo el término picar porque así lo utilizan, o yo me apretara puntos en la mano, ¿me ayudaría, por ejemplo, con mi metabolismo? Sí. Y si lo hago en el pie, también. Entonces, ¿por qué dicen que la oreja es mejor para el bajar de peso? Porque la oreja puedes dejar los estímulos permanente. En el pie vas a caminar y entonces se van a caer los estímulos. En la mano te las vas a lavar y entonces se van a caer los estímulos. En la cara, pues literalmente dirán, en la cara de esto vive uno, entonces pues no vas a querer traer brillitos o estímulos en la cara, a menos que sea maquillaje o Halloween. Entonces vas a querer ponerte cosas en la cara. De ahí en fuera, si te lo pones en el cuero cabelludo, que también hay, zonas reflejas ahí, pues se te va a caer. No es fácil por el cabello. Entonces, la realidad es que la oreja es un microsistema muy accesible, realmente no lo manipulamos tanto. Por eso se trabaja, o donde más trabajamos, es la auriculoterapia. Pero la realidad es que todo el cuerpo está reflejando. Por eso vamos a empezar a ir quitando como capas de cebolla mitos, y el mito de que existe el punto de, no existe, porque no hay un punto, hay muchos puntos que pueden regular cada parte del cuerpo. ¿Vale? Hasta aquí nos vamos entendiendo bien, me van diciendo sí, no, no voy entendiendo, por favor. Aquí las clases procuramos sean muy interactivas, entonces si algo no voy entendiendo, no se preocupen, con confianza pueden preguntar y nos regresamos. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, muchos de estos ya los conocemos, la reflexología podal, la lengua como método diagnóstico, también se puede estimular, pero ¿quién quiere estimularse la lengua, la verdad? Quien quiere ponerse agujas en la lengua o balines en la lengua, la misma saliva ni siquiera lo permitiría. Y como decíamos, bueno, los labios, la nariz, las cejas, cada parte de nuestro cuerpo es el reflejo de la totalidad. Pero, pues, la oreja es fácil, es sencilla de trabajar. Tiene su chiste leerla. También existe la iridología, pero picarse el ojo no es tan agradable, ¿verdad? Entonces, aquí esto es importante para que entendamos cómo funciona la, eh, auriculoterapia. Entonces, para empezar, tenemos que comprender que paso uno, literalmente, es un microrreflejo de todo el cuerpo. Y una de las características, perdón, importantes de cada microsistema o cada, eh, sistema o mando a distancia, vamos a ponerlo así de otra manera, es que tiene su forma y su posición. Por ejemplo, si se dan cuenta, hay algunos donde la persona está como de pie, otras, por ejemplo, la mano, donde están los brazos, las piernas, la columna, la cabeza. Otras, por ejemplo, aquí vemos a la persona como acostada, abrazando una esfera, y la realidad es que todos funcionan. Y en el caso de la auriculoterapia, la forma refleja más cómoda, o la que más he utilizado, o la más fácil de ver a simple vista es esta, es un bebé en posición fetal. Y si nos damos cuenta es tal cual, tal cual. Entonces, vamos a encontrar extremidades, columna en la zona del
antihelix, que se llama esta zona, y en la zona de las cavidades vamos a encontrar órganos internos y en el lóbulo de la oreja vamos a encontrar la zona refleja de la cabeza y por lo tanto las partes del cerebro. Muy bien. Entonces, no es difícil leerlo. Como mencioné aquí, el cuerpo humano tiene muchísimas unidades holográficas, muchísimas. Entonces, aquí viene algo interesante. Cuando una se altera, entonces todas las demás empiezan a encenderse como foquitos rojos. Aquí estamos poniendo el ejemplo del hígado y de todas las zonas, o sea, que se pueden ver a simple vista, donde se refleja el hígado. Incluso aquí en la oreja podemos verla. Aquí estamos poniendo el ejemplo de dolor o dolor por lumbalgia. Entonces, y nervios y inflamación del nervio ciático, de nervio ciático, no asiático, ciático. Siempre lo repito porque luego se queda esa duda. Entonces, aquí está. Y aquí vemos cómo se marca. Entonces, en todo el cuerpo, tú vas a notar manchas, comezón, erupciones, barros, espinillas, en zonas que te están indicando que uno de los órganos principales está afectado. Y así es. Entonces, no hay una zona, hay muchísimas. Una de las grandes ventajas que nos da la medicina tradicional china es que nos permite identificar los diferentes cambios en el cuerpo para indicarnos qué es lo que está dañado en sí, incluso antes de que pueda aparecer en un escáner, en rayos X, en ultrasonido, etcétera, porque ya lo está marcando el cuerpo. Desde el momento que empieza una alteración en su ritmo, en su flujo de energía, es literalmente en la batería del órgano, a nivel celular, desde que empiezan los primeros cambios, entonces automáticamente todas las zonas que proyectan también empiezan a cambiar. Esto es lo más interesante. Y entonces por eso se puede leer desde mucho antes de que ya el cambio se vea totalmente o la alteración se vea totalmente, ya podemos ver reflejados estos cambios en el cuerpo, ¿vale? Pero eso no es todo. Bueno, la realidad es que hace algunos ayeres, el doctor Noguer, que era neurólogo, él descubrió también que gracias a la conexión que tiene la oreja con eh, nervios muy importantes, entonces servía como literalmente como un medio para estimular, relajar o incluso activar órganos importantes del cuerpo, órganos y vísceras. Entonces, eh, aquí es importante entender esto, que como volvemos a lo mismo, es que para poder realizar la estimulación adecuada en auriculoterapia, entonces tenemos que considerar el principio, uno, de los microsistemas y dos, su relación con el sistema nervioso. Cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta que no puedo tocar un punto nada más por tocar y esperar un resultado. O agarrar un gráfico y decir, ¿cuáles son los puntos para la sinusitis? Por favor, pásenme los puntos de la sinusitis, porque de verdad, si nos dieran un peso por cada vez que recibimos un mensaje así, seríamos millonarios. No funciona así, porque no son los puntos que funcionan para la sinusitis. Como estoy trabajando con mando a distancia, con un órgano que simplemente me está, o una parte del cuerpo, mejor dicho, que simplemente me está reflejando lo que está pasando en lo grande, en la totalidad, y que además, gracias a la conexión del sistema nervioso, puedo o estimular o sedar. Entonces yo necesito saber cuáles son las partes afectadas para entonces decidir qué es lo que voy a estimular. El utilizar protocolos honradamente es tan poco efectivo como el querer exprimirme un barro o, por ejemplo, en el caso del hombre, definirse la barba, o en el caso de nosotras las mujeres, maquillarnos en un espejo que está alterado o no se ve con claridad. O sea, quiere decir que
le puedes atinar un poquito, pero no totalmente. Como estoy utilizando un sistema de reflejo, entonces estoy trabajando literalmente un sistema de espejo, entonces necesito en la oreja localizar la zona que refleja el problema grande. Y entonces, una vez que yo encuentre el problema reflejado totalmente aquí, entonces ya puedo hacer la estimulación en las zonas correspondientes. ¿Sí lo vemos? Esto es importante. Por eso los protocolos no siempre funcionan. Volvemos a lo mismo, es como quererte maquillar con un espejo opaco o que está alterado. Entonces, pues bueno, le atinarás a uno o dos, pero a lo mejor la boca se te va chueca a la hora de pintarte los labios. O te quieres delinear los ojos y la verdad es que para delinearse los ojos, todas las mujeres sabemos que necesitamos el mejor espejo posible. Entonces, esto es igual. Cuando hay una alteración, la ventaja es que en lugar de buscar el protocolo para lumbalgia, pues aquí la misma oreja me está diciendo, pero no solamente eso, si aprendo a leerla correctamente, me voy a dar cuenta, junto con todos los síntomas, me voy a dar cuenta de dónde viene el problema para poder realmente hacer una aplicación eficaz. Ahora, estábamos en el siguiente tema, conexión con el sistema nervioso. Entonces, vamos a conectar ahorita con el nervio que nos va a ayudar a entender mejor el proceso metabólico, etcétera, y entonces entender por qué las sensaciones del hambre, por qué las sensaciones de que mi metabolismo se está volviendo lento, etcétera. Entonces, pero necesito comprenderlo desde las bases. A lo que quiero ir con esto es que si tú realmente quieres aprender auriculoterapia, no solamente a poner puntos, porque poner puntos, no te preocupes, mira, por eso te decíamos, si quieres aprender, si quieres conocer los puntos o poner los balines para bajar de peso, estrés, mira, aquí está reflejada la imagen, pero bueno, aquí vamos a ver, es la retransmisión. Para bajar de peso, para la ansiedad y para dolor de cabeza, no pagues un curso. Mejor toma esta clase. ¿Por qué? Porque en esta clase te vamos a enseñar algo muy importante. Todos estos son puntos para la ansiedad de acuerdo a Google. Digamos, aquí veo las imágenes y entonces, al ver los puntos, si yo no entiendo lo que estoy utilizando, entonces no necesariamente voy a recibir el resultado que busco, que deseo. Como decíamos, aquí pueden encontrar, simplemente poniendo la barra o escribiendo en la barra de Google, perdón, puntos para control, dolor de cabeza, puntos para pérdida de peso, y vas a encontrar muchas sugerencias. Puntos para la ansiedad. Por ejemplo, aquí me voy a puntos para la ansiedad, abro de nuevo la imagen y entonces veo autónomo simpático. Bueno, si no sé qué es autónomo simpático, a qué se refiere, entonces no voy a saber cómo funciona. Nervio vago, glándula adrenal, punto tranquilizante, occipucio. ¿Por qué occipucio? Me lo vuelvo a repetir varias veces. Corazón, C, corazón chino. Punto cero Shen y maestro cerebral o nerviosismo. Como les decía, lamentablemente no, y esto lo van a corroborar varios compañeros que practican la auriculoterapia y se van a dar cuenta que no necesariamente todos los puntos están colocados correctamente. Y esto no es culpa de quienes crearon la aplicación. Es lamentablemente al momento de hacer el diseño, ahí pueden cambiar muchas cosas. Entonces, y lo sabemos porque nos ha pasado que cuando mandamos a hacer imágenes con diseñadores, al no saber dónde están los puntos, los colocan donde más o menos consideraban o se acuerdan qué es, y entonces hay errores en las colocaciones. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque quién sabe que corazón no necesariamente lo vas a encontrar aquí. Maestro cerebral definitivamente no está aquí. Entonces, eso es importante, por eso es vital el aprender realmente, porque entonces cuando entiendes por qué maestro cerebral no puede ser aquí,
no es nada más, te vas a dar cuenta que no es una idea personal o el llevar la contraria simplemente, es porque entiendes cómo está colocado en el microsistema, cómo se está reflejando y entonces puedes encontrar la localización precisa. Muy bien. Si hay algún problema en la transmisión, por favor, es importante preguntarle a los compañeros si ellos tienen problemas en la transmisión para saber si es desde aquí o es en su señal, por favor. Esto es importante, ¿vale? Entonces, cuando se corta a todos en general, entonces el problema es desde la transmisión. Si nada más se les corta a algunos, entonces el problema es desde mi señal personal, ¿vale? Entonces, para que podamos corroborarlo. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la conexión con el sistema nervioso y esto nos va a encantar. Bueno, entonces decíamos que contábamos que el maestro Noguer, quien se le reconoce como el padre prácticamente de la auriculoterapia, y esto no quiere decir que la auriculoterapia no existiera en China, porque también se ha creado un mito sobre esto. La estimulación en la oreja ya se utilizaba en China. Pero entonces el maestro Noguer, pues ayudó a conocer mejor como buen neurólogo cómo funciona la auriculoterapia por la conexión que tiene con nervios importantes. Bueno, todos los nervios son importantes, pero que además están conectados a la conexión entre entre el nervio, la oreja y los órganos. Entonces, bueno, ahorita vamos a concentrar en uno en particular, el nervio vago, que si nos damos cuenta, está justo sus ramas en la zona donde se reflejan órganos internos. Entonces, aquí vamos a recorrido del nervio vago y vamos a ver su conexión con pulmones, corazón, hígado, vaso, vesícula biliar, páncreas, estómago, riñón, intestino delgado e intestino grueso. Las ramas del nervio vago pasan del lado derecho y el lado izquierdo y ambas van a conectar con la oreja. Entonces de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué oreja se tiene que trabajar cuando aplico auriculoterapia? Y me gustaría escuchar los comentarios. ¿Qué oreja tengo que practicar? Perdón, ¿en qué oreja tengo que aplicar? ¿O cuál sería la forma de trabajar la auriculoterapia? Muy bien, ya empezaron algunos a contestarnos. A ver, ¿qué sé de la auriculoterapia? A ver, vamos a ver. Algunos dicen izquierda, otros derecha, donde se van las señales, bilateral. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Derecho. Y gracias por compartir, ¿eh? Las dos, algunos dicen derecha, otros dicen izquierda, si es emocional, si es físico, en donde esté el órgano. Y la realidad, y gracias por responder, es que las dos orejas se pueden trabajar. Tengo que entender que como un lado pasa y está ciertos órganos que están más inclinados del lado izquierdo y otros donde están más inclinados órganos del lado derecho, como es el hígado, el ejemplo más claro es el hígado y el vaso que uno está en el lado izquierdo, vaso del lado izquierdo, hígado del lado derecho. Entonces, si tengo esto claro, me voy a dar cuenta que el estímulo del lado derecho, ¿en qué órgano me funcionaría mejor? Si hablo de estos dos órganos tan solo importantes. Exactamente, el lado derecho va a ser el mejor lado para estimular el hígado, porque si estoy trabajando la conexión con el sistema nervioso, entonces sé que la rama del nervio vago del lado derecho va a ir directamente el estímulo hacia el hígado. Y si lo que yo quiero trabajar es la función vaso-páncreas, ¿de qué lado sería el mejor para trabajar? No quiere decir que sea el único, pero sí podría ser el mejor en ese momento. Exactamente, sea hombre o sea mujer, el izquierdo, la conexión que tiene el nervio vago con la oreja izquierda va directo a los órganos que están más inclinados al lado izquierdo. ¿Me suena lógico o no me suena lógico? ¿Estamos inventando o, híjole, a lo mejor ya empezamos a crear conflictos mentales, pero te la voy a poner más fácil. ¿Sabes en qué momento se va a ir el conflicto? Si anteriormente el concepto que tenías de la auriculoterapia estaba basado en el me dijeron que, automáticamente anúlalo.
porque entonces no hay una causa real, no hay una lógica real. Y la enseñanza de cualquier ramo no se puede basar en a mí me dijeron qué, o a mí me enseñaron qué, si no me dieron las bases lógicas. Si no me dieron las bases lógicas, las bases razonables y que son absolutamente comprobables, entonces no tiene lógica. Entonces simplemente fue repetición, ¿vale? Entonces, eso es importante. Ahora, pregunto, ¿cada cuánto se tiene que aplicar un tratamiento? ¿Y se tiene que alternar las orejas entonces? ¿O cuál sería el procedimiento? A ver, vamos a ver, ¿qué sé sobre esto? Porque también está el tema de una semana en la derecha y otra semana en la izquierda. A ver, vamos a ver, cada 15 días, cada semana, cada 8 días, si se alterna el procedimiento, cada semana, se cambia cada semana. Bueno, la realidad es que la aplicación de la auriculoterapia y una de sus ramas, que es la auriculopuntura, puede ser cuando se necesite. Igual que pasa con la acupuntura corporal. Estás haciendo un estímulo. Normalmente con los estímulos como balines, como están haciendo presión continuamente, entonces no necesitas moverlos mucho porque ya están haciendo presión, están haciendo un estímulo, indicándole al cuerpo, al sistema nervioso que tiene que estar o sedando una zona, o sea, sedar, sedando de sedar, o activando un órgano. Pero si el estímulo se cae y requiere más estimulación, entonces tú puedes colocarlo a los 2 días, a los 3 días o incluso diario, porque tú no estás trabajando, otra cosa que no sea también el movimiento de energía que está basado en el sistema nervioso también. Entonces, el estímulo es diario. Si tú te fracturas o te lesionas una extremidad, ¿cada cuánto tienes que hacer el estímulo para entonces ayudar a activar y a mejorar el flujo sanguíneo, el flujo energético de esa parte del cuerpo? ¿Cada cuándo se hace? Se hace diario, constante. Muy bien, exactamente. Jacqueline pregunta, dice, ¿no se trabaja contralateral porque las vías se cruzan? Explícame cómo funciona eso, Jackie. Sí, hay una función en el cuerpo que hace que ciertas funciones crucen. ¿En qué caso se aplica? ¿Cómo se le llama a esa función? ¿Cómo se le llama a esa función? Porque nuestro cuerpo tiene una función que hace esto. Entonces, exacto, o sea, tú puedes estimular diario, porque eso es lo que estás haciendo, estás rehabilitando una zona, le estás mandando un estímulo a una zona. Por eso no hay tiempo límite. Ahora, ¿se tienen que alternar orejas? ¿Por qué tendrías que hacer eso? Dicen, no es que para que una descanse. Entonces tendría que mover una semana esta mano y esta no, la otra, para que esta descanse esta semana. ¿Es lógico realmente ese argumento? Vamos a cuestionar los argumentos. ¿Es lógico el argumento de que tengo que dejar la oreja descansar una semana y que la otra trabaje? Realmente no. Incluso si necesito colocar en ambas orejas al mismo tiempo, lo puedo hacer. Otro argumento, no se puede aplicar auriculoterapia en mujeres embarazadas, en niños y en mujeres lactando. Si esto fuera real, entonces ni siquiera podríamos usar aretes las mujeres, ni embarazadas, ni lactando, y menos ponerle aretes a los bebés. ¿Cierto o falso? Si ese argumento fuera real. O también se dice que no se puede utilizar auriculoterapia cuando las mujeres están en periodo menstrual. Entonces, técnicamente, todas las mujeres tendríamos que quitarnos los aretes en esa temporada. ¿Cierto o falso? Por eso decíamos, no se trata de repetir nada más porque una persona lo dijo y entonces se empezó a repetir 1000 veces hasta que se convirtió en una verdad. Exactamente. Entonces, aquí lo importante es, obviamente, si no tienes la preparación adecuada, no estás listo para tratar mujeres embarazadas. Si no tienes la preparación adecuada, no estás listo todavía para tratar, por ejemplo, bebés o niños en ciertas circunstancias. Pero no quiere decir que la técnica no sirva o no se pueda usar. La técnica sí,
pero mientras yo no tenga la preparación, entonces todavía no la puedo ejecutar. Pero entendemos la diferencia. Hay una gran diferencia entre limitar la técnica a decir simplemente todavía no tengo la preparación para hacerlo adecuadamente. Hay gran diferencia. Es como, por ejemplo, el paracetamol. Bueno, sabemos que incluso mujeres embarazadas pueden tomar paracetamol, pero no puedes autorrecetarte paracetamol, ni puede llegar un familiar y decirte, ay, tómate paracetamol. Tiene que ser un médico. Tiene que ser un médico experto en el área y sobre todo, incluso los médicos te dicen, no es mi área. Tienes que hablar con tu ginecólogo o tu ginecóloga. Entonces, el tema con la medicina natural es que a diferencia de las especialidades de la medicina moderna, nos hemos querido aventurar sin comprender muchas cosas, con muy poca información y con simplemente capacitaciones de 2 días, 3 días, creemos que ya lo sabemos todo y no es verdad. Entonces, la realidad es que sí necesitamos mayor comprensión del cuerpo y entender que incluso en esto hay niveles. Decir auriculoterapia nivel básico y de ahí avanzado no es nada más decir poner agujas y ya, es saber incluso y entender cuándo puedo utilizar ciertas técnicas, cuando no es conveniente en cada caso. Cuándo corresponde trabajar de una forma, cuándo de otra. Y eso vamos aprendiendo con el estudio, con la práctica, con tiempo invertido, incluso recursos económicos invertidos. Entonces, cuando empiezo a comprender esto, empiezo a quitar mitos y entender que muchos mitos se crearon nada más por la falta de capacitación. Entonces, por eso es importante, por eso decíamos, no existe una limitante realmente para la técnica. Pero sí, como practicantes, sí podemos tener limitantes por falta de conocimiento, por falta de práctica, por falta de especialización. Eso sí. Entonces, si ya vamos comprendiendo un poquito más y vamos entendiendo cuántos mitos nos están creando a partir de esto y por qué, por eso cuando decíamos, si estás tomando una capacitación, un curso, lo que estés aprendiendo ahorita, de verdad, siempre pide argumentos lógicos, porque la la medicina tradicional china, y cualquiera de sus ramas, no son misterios, ¿eh? No son acnes de Dios, son todo es comprobable, todo es lógica, todo es, matemática pura. Entonces, todo lo puedo ver en la vida cotidiana. Si no tiene lógica y la explicación no tiene lógica y simplemente es nada más no, ¿por qué? Porque no se puede, entonces me toca indagar más, ¿vale? Entonces, ya quedamos, que entonces dijimos, sí puedo alternar en ambos lados, puedo dar las veces que sea necesario el tratamiento, lo único que necesito es aprender, prepararme para hacerlo adecuadamente. Muy bien, entonces estábamos con el nervio vago. Regresamos al nervio vago. Y entonces vemos la maravillosa rama del nervio vago, ahorita mucho mejor vista, y entonces veo cómo tiene influencia en la zona refleja de todos los órganos internos, porque si recuerdo el patrón del feto invertido, entonces recuerdo que aquí están extremidades, columna, cabeza y en la zona de la cavidad encuentro órganos internos. Entonces, si yo estoy hablando de peso, metabolismo, etcétera, entonces quiere decir que aquí tengo que trabajar, porque aquí están los órganos del sistema digestivo. Uno de los libros que en lo personal respeto mucho y uno de los autores que en lo personal respeto muchísimo es al doctor Terry Olson. Gracias a este gráfico que tiene en su manual, Auriculoterapia, Sistema Chino Occidental de Acupuntura Auricular, bueno, pues muchos se han basado en esta guía para decir, esos son los puntos para bajar de peso. Pero debemos entender que realmente muchos puntos si bien pueden tener lógica, porque estamos hablando de control de apetito, etcétera, algunas cuestiones en el tema hormonal, la realidad es que ya en la práctica cotidiana no te van a ser del todo prácticas. Y ahorita vamos a entender por qué. Entonces, todo esto lo vas a tener, no te preocupes, todo esto, si estás en nuestros grupos, se va a mandar el manual
perdón, tal cual las diapositivas y te vamos a mandar mucho más clases gratuitas también para que las veas y tengas más información. Bueno, ahora, tengo que entender ahora la conexión entre el nervio vago y sus funciones y la relación con el sistema metabólico y endocrino, que son los sistemas que se encargan de que tengamos, dentro de muchas cosas, un peso saludable, ¿vale? Por eso de ahí la importancia de aprender sistemas corporales. Pero vamos a ver ahorita, seguimos con el nervio vago. Dice que es el nervio vago. El nervio vago es el nervio craneal más largo del cuerpo, parte del sistema nervioso parasimpático. Se extiende desde el cerebro hasta el abdomen, pasando por varios órganos importantes. Fíjense, regulación del sistema nervioso parasimpático. Controla la respuesta descanso-digestión. Ayuda a reducir el estrés, disminuye el ritmo cardíaco, promueve la calma. Hablando del control de órganos internos, vamos a enfocarnos ahorita en tres partes. Una, el corazón, regulando la frecuencia cardíaca. Dos, los pulmones, controlando la frecuencia respiratoria y la expansión de los pulmones. Tres, sistema digestivo. Estimula la producción de jugos gástricos y movimiento intestinal, facilitando la digestión. Ahora vamos a hablar de la conexión mente-cuerpo. Juega un papel clave en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, influyendo en las emociones y el bienestar mental. Pero además, al estar conectado con los órganos y vísceras, entonces obviamente va a jugar un papel súper importante en las reacciones psicosomáticas. ¿Qué se refiere este término? A las reacciones que tiene nuestro cuerpo en base a nuestras emociones, ¿vale? O lo que está en nuestra mente. Influencia en el sistema inmunológico. Modula la respuesta inflamatoria del cuerpo, ayudando a controlar el equilibrio del sistema inmunológico. Importancia en nuestra salud. El nervio vago sano está asociada con la mejor regulación emocional, reducción del estrés y mejor función cardíaca y digestiva. Disfunciones en el nervio vago pueden estar relacionados con problemas como ansiedad, depresión, problemas digestivos y trastornos inflamatorios. Entonces, vamos a ver y vamos a continuar, vamos a ver el nervio vago y el metabolismo y el sistema endocrino. Relación con el metabolismo. Regulación, perdón, del gasto energético. El nervio vago está involucrado en la regulación del metabolismo energético, influyendo en la tasa metabólica basal y el consumo de energía de nuestro cuerpo, porque al final de cuentas, el tema de la acumulación tiene que ver con lo que utiliza nuestro cuerpo. ¿Está utilizando o está acumulando? Esa es una de las causas. Menciona, a través de sus conexiones con el tracto gastrointestinal, estimula la liberación de hormonas que afectan el apetito y la saciedad, como la grelina y la leptina. Dos, controla el control de la digestión y absorción de nutrientes. Facilita el proceso digestivo mediante la activación de contracciones intestinales y la liberación de enzimas digestivas. Perdón, lo optimiza lo que optimiza la absorción de nutrientes esenciales. Y además contribuye a mantener un equilibrio en los niveles de glucosa en la sangre, ayudando a regular el almacenamiento de energía. Aquí algo muy importante es que, pues como menciona aquí, en el tema del metabolismo, pues es muy importante la relación entre el nervio vago y el metabolismo, pero además, particularmente en el tema del metabolismo, que estamos hablando del sistema de nuestro cuerpo que transforma el alimento en energía, y que hace que nuestro cuerpo se nutra, cada célula de nuestro cuerpo se nutra. Entonces, aquí hay dos órganos sumamente importantes, hígado y páncreas. Menciona, el hígado y el páncreas son órganos metabólicos fundamentales. Producen hormonas y enzimas que rigen la compleja regulación del metabolismo de lípidos, entre paréntesis grasas, y carbohidratos. Y pregunto, si estoy trabajando un sistema que funciona por espejo, pero al mismo tiempo tiene que estimular órganos clave, mi pregunta es entonces, ¿por qué en este gráfico me está faltando algo? ¿Qué me está faltando en este gráfico? Si lo que quiero es bajar de peso, ¿qué me está faltando de entrada en este gráfico? Y lo vamos a ver en muchos gráficos de pérdida de peso. A ver, obsérvenlo y ustedes díganme, ¿qué está faltando? Claro, Oscar, eso se puede utilizar para diabéticos, muy bien. Exactamente, de entrada ya me está faltando hígado y páncreas. Ahora, díganme ustedes, por favor, ¿cuántas personas ahorita en este siglo XXI
no tienen síndrome metabólico, resistencia a la insulina, obviamente todo relacionado con hígado y páncreas. ¿Cuántas personas que atiendes en tu consultorio para pérdida de peso no tiene tan solo hígado graso? A ver, platíquenme. Es un porcentaje altísimo. Entonces, quiere decir que automáticamente en este momento, en la gran mayoría de los consultantes, este gráfico queda prácticamente anulado. O sea, no quiere decir que sea malo, quiere decir que no me va a ser de utilidad, porque me está faltando un elemento esencial o 2 aquí, 2 elementos esenciales. Y no quiere decir, entonces pongo todos estos y también, como no, le pongo hígado y vaso. ¿Sí lo vemos? Claro, entre entrada obesidad, alta probabilidad de hígado graso. A ver, ¿vamos bien? ¿Nos suena lógico o no? Porque debemos de recordar que no es nada más estimular y apretar botones así porque sí. Es necesito presionar los botones claves. Necesito estimular órganos claves, porque quiere decir que de entrada, si hay una acumulación de grasas y glucosa, quiere decir que algo está pasando con quién, en este caso, ¿con quién? Con el páncreas y con el hígado sobre todo. Hay un tema en el hígado y si yo no estimulo y le digo al hígado, despierta, 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 o qué está pasando contigo, entonces esas funciones no se van a hacer adecuadamente. Y puedo estar estimulando el apetito, todo lo demás y simplemente seguir con el mismo exacto peso. Porque no importa si dejas de comer, esa es la realidad y eso lo sabe, o sea, quien se dedica al tema de la nutrición sabe que no importa si dejas de comer, mientras el sistema metabólico no esté por alguna razón funcionando adecuadamente, de todos modos, tu cuerpo va a encontrar recursos para sabotearse, porque al final de cuentas tiene que buscar energía, aunque sea de los músculos. Por eso empieza después la flacidez. Y de todos modos, no pierdes peso. Por eso, en el caso de muchas personas, aunque ya no consumen azúcar o bajan su consumo de azúcar al máximo, de todos modos sus niveles de glucosa pueden ser muy altos. ¿Por qué? Porque el sistema metabólico va a utilizar recursos para obtener energía, pero el tema de la utilización e incluso la eliminación de lo que no se requiere, se va a retrasar. Y entonces el cuerpo simplemente acumula. Digo, lo estoy explicando no de forma tan científica, de la forma más entendible posible. ¿Sí lo entendemos? Exactamente. Entonces, esto es muy importante porque entonces decimos, entonces, ¿para qué me sirve boca? ¿Para qué me sirve esófago? ¿Para qué me sirve control de apetito si posiblemente mi consultante ya come mucho menos, ya regula su alimentación? Si ya lo hace, entonces el problema no está ahí. Necesito ver qué está pasando con el sistema metabólico y el sistema, ahora vamos a ver, endocrino también, ¿vale? Vamos acá, acá. Y entonces vamos a seguir conociendo los sistemas corporales y tenemos ahora el sistema endocrino, porque de verdad, voy a regresar a esta diapositiva. De verdad, conocer los sistemas corporales es muy importante, porque todos los sistemas corporales yo puedo trabajarlos desde la auriculoterapia. Puedo ayudar a regular todos los sistemas corporales desde la auriculoterapia y la auriculopuntura. Lo que tengo es saber cómo. Tengo que aprender el cómo, tengo que conocerlos, tengo que conocer la ubicación. Lamentablemente hemos conocido practicantes de muchos años o que desde muchos años estudiaron o aprendieron o tomaron cursos de auriculoterapia y hasta la fecha no saben dónde está el hígado. Eso quiere decir que nada más aprendí a poner puntos, pero ni siquiera me tomé el tiempo de estudiar anatomía. Y es lamentable, queridos compañeros y compañeras, que en esta era de información estemos tan limitados en conocimientos. Y mucho por querer nada más algo a corto plazo. Rápido, rápido, rápido. Enséñame dónde ponerlos, no importa si tengo el hígado del lado derecho o izquierdo. Y la realidad es que sí importa. Muy bien, vamos a conocer ahora, hablando del metabolismo y el sistema endocrino, la interacción del nervio vago con el sistema endocrino. Y vamos a ver, esto es sumamente importante, la modulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Y esto nos va a explicar entonces por qué
Dentro de estos puntos se pone tálamo, se pone endocrino y se pone glándula suprarrenal. Si no entendía por qué, ahorita vamos a entender por qué. Entonces regreso y dice modulación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. El nervio vago influye en este eje que regula la producción de la hormona del estrés como el cortisol. Un tono vagal adecuado, o sea, que la función del nervio vago esté funcionando adecuado, trabajando adecuadamente, ayuda a reducir el cortisol, controlando los efectos negativos del estrés crónico. 2. Influencia sobre el páncreas. Estimula la liberación de insulina, una hormona clave para la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Esto favorece un balance adecuado entre el almacenamiento y la utilización de glucosa por parte del cuerpo. 3. Equilibrio hormonal. A través de su conexión con el sistema digestivo y otros órganos, el nervio vago influye en la liberación de diversas hormonas que afectan el metabolismo de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Mejora la comunicación entre el cerebro y las glándulas endocrinas, promoviendo un equilibrio hormonal en el cuerpo. Importancia en el balance metabólico. Un tono vagal elevado se asocia con una mejor regulación del apetito, mejor control de peso, reducción de inflamación, niveles hormonales equilibrados, y las disfunciones en el nervio vago pueden contribuir a problemas como la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y la obesidad. ¿Vale? ¿Sí lo vemos? Entonces, por eso es tan importante. Entonces, cuando el hígado, por ejemplo, no está produciendo suficientes enzimas o el páncreas está pasando algo similar o una baja en su funcionamiento, el estímulo de auriculoterapia, el estímulo, perdón, de la auriculoterapia, lo que hace es mandar una señal. Manda una señal al órgano desde como cuando aprietas el control remoto para que diga, enciéndete, trabaja. O en otros casos, baja tu función, regula tu función. Por ejemplo, en el caso de una lesión, de una inflamación, entonces coloco el estímulo y lo que hace es ayudar a mandar la señal de que se, que se, por decirlo así, se adormezca la zona o vamos a sedar la zona. Al final de cuentas estamos comunicando. ¿Sí entendemos? A ver, me comentan, ¿todos están pudiendo ver bien? Sí, entonces acuérdense, un favor, pregunten siempre a los compañeros primero, porque si no yo me distraigo, ¿vale? Siempre preguntemos a los compañeros primero porque a lo mejor yo le moví sin querer y entonces ya perdí la señal o perdí la imagen, entonces pregunten a los compañeros primero si ellos están viendo bien, si no quiere decir que yo algo le moví o perdí señal, ¿vale? Porque si no, sin querer me distraigo yo y entonces pierdo la secuencia también de la clase, por favor. Bueno, ahora, algo que nos decía la información acerca del nervio vago es la importancia que tiene en el sistema nervioso parasimpático. Algo de lo que vamos a abordar mucho en la capacitación tanto de auriculoterapia 1, 2 y 3 como en Aprende Auriculoterapia AcuSystems presencial es las funciones del sistema nervioso autónomo. Vamos a abordarlas y las vamos a ver así, 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 al revés y de todos lados. Vamos a trabajar muchísimo con el sistema nervioso autónomo. Y bueno, el sistema nervioso simpático, para no hacer tan larga la historia ahorita, es el que activa nuestro cuerpo cuando entramos en una situación de estrés. Es el que activa la lucha o huida. Voy a regresar. Y entonces, como tal, tiene que anular ciertas funciones en el cuerpo, desactivarlas, pues, en otras palabras. Mientras que el parasimpático es el que entra una vez que ya pasó la emergencia o la urgencia, entonces entra el parasimpático y nos dice, y entonces nos dice la información y lo que sabemos del sistema nervioso autónomo, que el parasimpático lo que hace es activa lo que se había desactivado, pero también relaja y repara lo que se haya dañado o perdido en el momento de la urgencia. Porque algo que posiblemente no sabíamos es que cuando tenemos una urgencia, incluso hay partes de nuestro cuerpo que se tienen que adelgazar para que hacernos más flexibles, más fuertes, o tienen que engrosar para hacernos más fuertes y hábiles. El parasimpático entra después de que pasa la urgencia a reparar todo esto.
sin la función del parasimpático, de verdad, no habría manera de regenerarnos. Entonces, el tema es que estamos viviendo en una época donde el sistema nervioso está, el sistema simpático está activo prácticamente todo el tiempo. Entonces, los excesos hacen que las funciones se mantengan prácticamente anuladas. Por ejemplo, como menciona aquí, el sistema nervioso simpático lo que hace es para ajustar tu vista, para que tu visión se vuelva, se enfoque, dilata la pupila al momento de una emergencia. Pero entonces imagínate, ese ajuste en la pupila, imagínate como una lente que estás moviendo y moviendo y desajustando, pues tarde o temprano te va a traer problemas de la vista. Inhibe la salivación y después por eso muchas personas tienen la boca seca. Inhibe el peristaltismo y por eso muchas personas después tienen estreñimiento. Relaja los nervios y aumenta el ritmo cardíaco y por eso muchas personas sufren de taquicardia o arritmia. Estimula la producción y liberación de glucosa, entonces imagínate, está aumentando la glucosa y por eso después viene la resistencia a la insulina, o la diabetes tipo 2. Estimula la secreción de epinefrina y norepinefrina, entonces la adrenalina, todo lo que da, además del cortisol. Inhibe la contracción de la vejiga, estimula el orgasmo y por eso también hay eyaculación precoz, etcétera. Entonces, todo esto gracias al estrés, porque es tan continuo que no damos tiempo de ni siquiera reparar, porque el parasimpático debería entrar a reparar. Y la realidad es que una de las cosas que necesita nuestro cuerpo para reparar, y que es la actividad que incluso ayuda a mejorar por mucho nuestro sistema metabólico, y podremos decir que es la actividad estrella para bajar de peso, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea esta actividad estrella que nos ayuda a que funcione mejor nuestro sistema metabólico, que repare todo nuestro cuerpo, que nuestro sistema endocrino mejore? ¿Cuál será esta actividad? Claro, tiene también que ver con la presión arterial, claro, totalmente. Por eso en situaciones de estrés aumenta la presión arterial. Pero si estás estresado todo el tiempo, se va a mantener ya ahí. A ver, nos menciona la actividad física, caminar, respirar, caminar, el sistema parasimpático y vamos a darle el premio a Itzel y Esperanza que se llevaron el viaje todo pagado en crucero a Alaska. Y es dormir. Efectivamente, la actividad por excelencia para ayudar a reparar el sistema nervioso, para ayudar a la función del parasimpático, para mejorar los sistemas metabólico y endocrino es dormir. Es la mejor actividad. Dormir. ¿Por qué? Porque son sistemas activos y necesitan ser reparados. Necesitan de nuestro descanso para ellos poder regenerarse, como bien están diciendo. De otra manera, nuestro sistema no va a funcionar adecuadamente. Necesitamos respirar porque necesitamos oxigenar. Necesitamos caminar porque necesitamos movernos. El ejercicio es importante porque necesitamos movilidad. Lo que no se mueve se atrofia, pero lo que repara realmente es dormir. Esto es muy importante. ¿Sí lo vemos? Entonces, por eso necesitamos descansar, para que entonces el simpático se relaje y el parasimpático pueda hacer su función de reparar. Entonces, lamentablemente, por eso, cuando por ejemplo, imagínate el hígado todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, estimulando la producción y liberación de glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando colocas un balín o un estímulo en hígado? ¿Qué le estás diciendo al hígado ahí? Cuando tú colocas, o sea, haz de cuenta, la persona está con los niveles de glucosa altos, resistencia a la insulina, y entonces tú dices, a ver, le voy a colocar un balín en hígado. ¿Qué le estás diciendo? Exactamente, le estás diciendo, relájate, cálmate, ya pasó la urgencia, ya se fue, ya no te está persiguiendo un león. ¿Sí lo vemos? Eso es lo que hace la auriculoterapia, por eso sí, hermosos y hermosas, sí funciona, pero no es cúralo todo. Es una herramienta maravillosa, terapéutica, que tiene funciones muy claras y muy fáciles de entender si prestamos atención a los detalles. Y que además puede ser muy práctica. Por eso en muchos casos la persona dice: "Es milagrosa, me curó todos mis males". Claro, porque el problema, ¿dónde estaba?
Cuando las personas sienten que mágicamente con las balines se le quitó, ¿qué tienen tus balincitos mágicos que rápidamente se me quitó? ¿Qué es lo que pasó en realidad? A ver, platiquen. Exactamente, el problema estaba en el sistema nervioso, lo que hiciste fue regular el sistema nervioso y al órgano al que estaba estimulando. Eso es lo que hiciste, cambiaste el estímulo. ¿Sí lo vemos? Cambiaste el estímulo. Entonces, por ejemplo, como dice, entonces vuelvo a hacer la pregunta de otra manera. Entonces, ¿qué pasaría si ahora el hígado por alguna razón ya quedó cansado y sin ilusiones y entonces también el metabolismo se vuelve lento y entonces necesita un despierta? ¿Qué punto estimularías? ¿Qué punto estimularías entonces? A ver, vamos a ver. ¿Qué punto estimularías? Pues, si el hígado está cansado, sin ilusiones. A ver, vamos a ver, parasimpático, simpático, ¿qué? ¿El páncreas? Fácil, gracias. Y al viaje todo apagado a las Bahamas se va Itzel, el mismo órgano, el hígado. Es el mismo, lo único que tienes que cambiar, ¿qué es? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías ahí para que entonces le dieras energía? Un hígado cansado, ¿qué cambiarías? Exactamente, lo que tienes que cambiar es el tipo de estímulo, muy bien. Por eso existe la electroestimulación, por eso existen los, estímulos de oro, la mostaza, necesitas un estimulante. Pero, obviamente, aprender esto de saber qué le está pasando, le falta energía, está sobrado, ¿qué le pasa? Entonces, esa es la parte donde vamos aprendiendo con estudio, con práctica, con el tiempo, a distinguir. Por eso los estímulos de acero son tan prácticos, magnetizados. ¿Por qué? Porque simplemente colocamos y bueno, el cuerpo ya que se encargue de hacer lo que requiere. Es como una fase básica de la auriculoterapia, pero no es lo único que hay. Pero ya empezamos a entender por qué, cómo funcionan los estímulos. A ver, vamos a ver, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Exactamente, podríamos decir que el balín de acero es el comodín. Muy bien, exactamente, muy bien. ¿Es mejor balines que semillas? No, no necesariamente. Cualquier estímulo sirve, lo importante es, el estímulo que está ejerciendo. Debemos recordar que hay semillas, por ejemplo, más refrescantes y hay semillas muy picantes. Y algo picante normalmente, ¿qué hace? Te pone rojo, te da energía. Algo amargo te refresca, por ejemplo, una cervecita amarga. Entonces, es dependiendo del estímulo que requieras hacer. ¿Necesitas relajar o necesitas encender? ¿Sí lo vemos? Es el mismo botón. ¿Qué tienes que hacer nada más? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, entonces hablando del tema del estrés, pues el estrés es de locos. O sea, la verdad es un tema ahorita, es el tema favorito de prácticamente todas las enfermedades de ahorita que tenemos en este siglo XXI. Y vamos a entender el tema del cortisol precisamente. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés. Su principal función es ayudar al cuerpo a manejar situaciones estresantes, regulando el metabolismo, los niveles de azúcar en la sangre y la inflamación. ¿Cuáles son los efectos del exceso de cortisol? Porque obviamente tanto cortisol pues tiene que producir un efecto negativo. No quiere decir que sea malo, porque originalmente tenía que dilatar pupilas, ayudar también a contraer el sistema digestivo, aumentar el ritmo cardíaco, pero en exceso entonces produce efectos como aumento de peso, sobre todo en el abdomen, insomnio o dificultad para dormir, ansiedad y depresión, debilitamiento del sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades e infecciones, hipertensión, resistencia a la insulina que puede llevar a la diabetes tipo 2, pérdida de la masa muscular y huesos debilitados, incluso osteoporosis. Además, está asociado, como dice, el exceso de cortisol asociado al estrés crónico puede tener un impacto negativo en la salud física y mental. Problemas como fibromialgia, problemas como el síndrome de fatiga crónica, etcétera. Todo esto está relacionado a el tema ahorita del estrés y el cortisol. Entonces tenemos síntomas como pupilas dilatadas, temblores y sudoración en las manos, respiración acelerada, aumento de la glucosa, mala digestión, acúfenos o zumbido en los oídos, que de verdad creo que mínimo una vez por semana nos llegan preguntas sobre el tema de acúfenos, o sea, cada vez se vuelve más común. Aumento del ritmo cardíaco, diarrea y náuseas o estreñimiento.
Y díganme ustedes, ¿quién no batalla con algo de esto? Exactamente, hinchazón, edema, además, etcétera. ¿Quién no batalla con algo de esto? Todo el mundo. Todas las personas con las que hables, algo de esto está relacionado, ¿verdad que sí? Entonces, volvemos a lo mismo, estamos buscando en el lado equivocado. Cuando, la realidad es que la auriculoterapia, para que nos demos una idea, como la estamos llevando hasta el día de hoy, es como mirar a través del ojo de, la puerta, nada más así de la puerta, de la perilla, estar así, cuando podríamos tener un mundo de posibilidades. Tanto en la auriculoterapia como en la medicina tradicional china, si comprendemos cómo funcionan los sistemas de órganos, si comprendemos cómo funciona nuestro sistema nervioso, si comprendemos cómo funciona nuestro cuerpo, si comprendemos los principios de la medicina tradicional china, de verdad se nos abre un universo de posibilidades, ¿vale? Exactamente. Fíjense nada más. Ahora, ahí viene el siguiente tema. Entonces, obviamente, imagínense a las suprarrenales, pobrecitas ellas, todo el tiempo mandando cortisol, pum, 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 mandando adrenalina, cortisol, ellas todo el tiempo trabajando, pues tarde o temprano se van a fatigar. Entonces viene la fatiga adrenal, que dentro de sus muchos síntomas, aquí no está, pero le vamos a incluir dolor de espalda baja, dolor en la espalda, en la parte baja de la espalda. Por eso muchas personas sienten que pierden flexibilidad y sienten dolor o ardor en la espalda baja, que es prácticamente uno de los síntomas indicando, por ejemplo, los excesos, el agotamiento, porque las glándulas suprarrenales están sobre los riñones, que de acuerdo a la medicina tradicional china, se dice que ahí está la batería de nuestra vida. Entonces, imagínense, está tomando de tu energía para lo largo de tu vida, está tomando energía y entonces, lo único que está pasando es que estás robándote años de vida, robándote vitalidad, robándote juventud. Y bueno, fíjense nada más, dice, las glándulas adrenales producen una variedad de hormonas esenciales para la vida. La producción excesiva de una o más de estas hormonas puede generar fatiga adrenal. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, fatiga, caída, así de la energía, depresión, ansiedad, mal sueño, aturdimiento, infecciones frecuentes, que te estés agripando a cada rato, gripas muy fuertes, caída del cabello, necesidad de cafeína, dolores articulares, mente nublada, que no se te que no puedas ni pensar con claridad, o que también trates de estudiar, de aprender y no se te pegue nada. Ojeras oscuras, aumento de peso y ojo, vamos a empezar a acercar aquí, deseo de carbohidratos. Deseo de sal. Voy a volver a regresar aquí, dice necesidad de cafeína. Por eso, mis hermosos y hermosas, cuando una persona llega y dice: "Depónganme los balines porque no puedo controlar mi hambre", ¿qué factor se nos está olvidando, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo ahorita, que podría motivar que la persona esté teniendo tanta hambre? ¿Qué factor podríamos considerar? Exactamente, el estrés y en este caso, el desgaste adrenal, porque debo entender que si las glándulas suprarrenales que se encargan de mantenerme despierto, porque es algo natural, en las noches nuestro cuerpo aumenta, en nuestro cuerpo aumenta la melatonina para dormir y en el día, en cuanto entra la luz del sol, aumenta el cortisol para despertarnos. Entonces, sí lo necesitamos. Y esto es gracias a la función de las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando ni siquiera me puedo despertar con energía, quiere decir que ya mi cuerpo, mis glándulas suprarrenales y en este caso mis riñones también, ya están cansados. Entonces, obviamente me van a pedir alimentos que despierten. Al no tener ellos los suficientes elementos para despertarme, entonces van a tener que recurrir a alguna fuente externa. Y en este caso, la cafeína, los carbohidratos y la sal despiertan, activan. ¿Sí lo vemos? Por eso el deseo de estos alimentos. Pero me voy a regresar. Si yo pongo el punto suprarrenal solamente, porque voy a regresar aquí, o digo, ah, bueno, aquí está, glándula suprarrenal, problema solucionado.
Pero se me está olvidando algo aquí. ¿Qué se me estará olvidando aquí en este gráfico? Tiene mucha hambre, pues le pongo hambre, le pongo control de apetito, le pongo suprarrenal, le pongo endocrino, pero hay algo que se me está, así digo, se me puede estar olvidando muchas cosas, pero hay una particular, un órgano muy importante que se me está olvidando aquí estimular, que obviamente está sufriendo también. ¿Cuál sería? Gracias, Esperanza. Exactamente, riñón, porque hasta el nombre lo dice, glándulas suprarrenales. Entonces quiere decir que cuando se agota la energía de las glándulas suprarrenales o hay fatiga adrenal, ¿qué órgano también está fatigado? ¿Qué órgano también va a estar fatigado? Entonces, el riñón. Y sin energía del riñón, no, pues ya, prácticamente no puedo hacer mucho. ¿Sí lo vemos? Entonces, por eso, aunque comas estos alimentos, vas a sentir como esa sensación de, que ya como que ya me tomé mi coquita, ya me activé. Pero realmente no quiere decir que sea energía real, por eso se acelera el proceso de envejecimiento. Por eso, después viene los problemas de rodillas, de, dolores de lumbalgia. Por eso después viene el, problemas de osteoporosis, etcétera, porque la energía del riñón que nutre todos estos aspectos de la vida y la vitalidad, el estreñimiento, que además nutre todos los sistemas de órganos, está débil. Entonces, lo único que hiciste fue literalmente nada más, eh, activarte con energía artificial, pero no está nutriéndose la energía, la batería real, porque ellas obtienen energía de ellos. ¿Sí lo entendemos? ¿Nos va quedando claro esto? Entonces, exactamente, por eso es importante. Aquí acuérdense que aquí no estamos hablando del páncreas, son ellos el problema principal. Y de ahí todos los sistemas de órganos van a fallar. Porque si los riñones no tienen energía, los demás van a quedarse sin energía tarde o temprano también. Y como decíamos, vienen muchos síntomas. Si estudiamos medicina tradicional china, nos vamos a dar cuenta de todos los problemas que vienen nada más por el tema de la falta de energía en los riñones. Y bueno, vamos a ver el tema del cortisol, cuáles son los indicadores para que cuando tú te veas un consultante y veas y digas, no, aquí el problema es el cortisol, rápido lo identifiques. Y en lugar de sacar el grafiquito de siempre, mejor digas, a ver, vámonos a la causa. Entonces, generadores de cortisol. Bueno, pues obviamente el cortisol de nuestro cuerpo aumenta si tenemos niveles de glucosa muy bajos, por eso no hay que brincar comidas. Hay que comer varias veces al día si es necesario para que nuestro cuerpo se mantenga nutrido. Y sí, siempre es importante ir con un nutricionista profesional. Lamentablemente se asoció a la auriculoterapia con una dieta tipo keto, pero que una dieta genérica no funciona, que hasta dijeron, no hagas ejercicio, no necesitas nada, nada más ponte los balines, haz esta dieta y con eso bajas. Eso no es bueno, y menos ahorita con este tema de hígado graso que existe y con el tema de la fatiga adrenal que también es muy común. Entonces, al contrario. Necesitas una dieta personalizada. Si no la sabes hacer, consulta a un nutricionista. Si es, o apóyate con un nutricionista. Decir, ¿sabe qué, doctor o doctora? Yo le mando a los pacientes y usted apóyeme y yo les pongo los estímulos. Yo le ayudo a poner los estímulos y usted les hace la dieta. Llegamos a acuerdos. O si te quieres especializar en esta área, métete a capacitarte en nutrición. Ya hay capacitaciones en nutrición, ya es más abierto, todo es más abierto ahorita. Entonces, especialízate, no busques dietas genéricas. Si realmente quieres ayudar a la gente, no busques dietas genéricas, porque la alimentación tiene que ser personal, las actividades son personales, la nutrición debe ser personal. Y no le puedes dar lo mismo a una persona que hace mucho ejercicio o que tiene una rutina donde trabaja todo el día o físicamente a una persona que trabaja más mentalmente, a una persona que su actividad física se reduce a 20 minutos de caminada diarios. No es lo mismo. O una persona que ya tiene fatiga adrenal. No, no es lo mismo. Entonces, por eso es tan importante, de verdad, esta clase, como dijimos, no pretendemos regañar a nadie, pero lo que buscamos es que nos quitemos el velo del corto plazo y si realmente queremos ayudar, nos comprometamos a hacerlo a largo plazo, a estudiar, a aprender, a concentrarnos, a enfocarnos.
Y si lo estás haciendo para ti, perfecto, no busques soluciones de corto plazo. Busca la ayuda necesaria, apóyate con esas técnicas y decía Lao Tse que quien se conoce a sí mismo es iluminado. Entonces, o sea, el conocerte a ti mismo, el conocer cómo funciona tu cuerpo, te va a ayudar a entender por qué te enfermaste y entonces vas a hacer los cambios que realmente requieres para estar sano. Pero de verdad, los seres humanos no cambiamos a menos que no entendamos el por qué. Así de fácil, ya sea por buenas o malas, si no entendemos el por qué, seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, estrés emocional, también el exceso de actividad física aumenta los niveles de cortisol, la falta de sueño, el frío excesivo, el estar expuestos al frío excesivo, y como consecuencia vamos a tener resistencia a la insulina, grasa abdominal o acumulación de grasa abdominal, retención de líquidos, alergias y enfermedades inmunológicas, osteoporosis, baja de defensas y baja de la masa muscular. Una característica que no falla es que cuando hay exceso de cortisol, la cara se enrojece, se hace más, se ensancha el rostro y se enrojece. Entonces, cuando te llegue una consultante así, que digo, pues cito mujeres porque son más, es más común ver a mujeres que hombres en consulta, pero pues ya sea hombre o mujer, si llega un consultante con estas características, inmediatamente piensa en cortisol. Y bueno, estos puntos te pueden ayudar para personas que tienen, por ejemplo, estos problemas. Aquí estamos señalando cómo en el tema del cortisol debemos recordar que adrenalina y cortisol suben. Por eso dijimos, es la hormona que te despierta. Entonces, al subir, por eso el calor se concentra en la parte superior del cuerpo. Son personas que pueden incluso tener hipertensión y sentir la cabeza que les revienta caliente y los pies helados, porque toda la energía va a subir. Por eso incluso estamos aumentando aquí presentando también triple calentador, pero estamos también incluyendo órganos muy importantes, vesícula biliar por el tema de la frustración, por el tema del estrés, hígado porque es importantísimo para el tema del metabolismo, vaso, porque la función vaso-páncreas, de acuerdo a la medicina tradicional china, van de la mano, glándula adrenal europea, glándula adrenal china y riñón, que es tan importante. Doblemente riñón, europeo y chino, para reforzar la energía del riñón. Haz la prueba con estos puntos. Y no solamente te van a servir para el tema de una persona que tenga, por ejemplo, aumento de peso y fatiga adrenal, y que se esté manifestando en el tema de la comida. También te va a servir, por ejemplo, personas con ansiedad, personas con dolores en el cuerpo. La ventaja de cuando aprendes la auriculoterapia, te vas a dar cuenta que una misma guía o mismos puntos te pueden servir para muchas cosas, porque todo presenta diferentes variables. Si tú ves este gráfico aquí, te sirve para ansiedad, por ejemplo, personas que incluso ya tienen taquicardia, personas con fibromialgia, te sirve para muchísimas cosas. Este nada más, para personas que están enfermando cada rato por el estrés. Exactamente, cuál es la diferencia entre círculos y cuadritos? Es que el cuadrito se refiere siempre a los puntos que van por dentro, donde dobla, ahí por dentro. A eso se refiere. O en este caso, si te das cuenta, está en medio, dándote a entender que va a ser aquí en la pared de el antihelix. Aquí adentro vas a encontrar, aquí está riñón, y entonces a un ladito, imagina, visualiza aquí los riñones y aquí las glándulas suprarrenales encima. Acuérdate que es una proyección de un microsistema, es la microproyección. ¿Vale? Entonces, la verdad es que esos puntos te pueden servir para muchas cosas, no nada más para una persona que dice, ay, quiero bajar de peso y tiene problemas, por ejemplo, de fatiga adrenal o con exceso de cortisol. Te sirve para muchas, muchas cosas. Cualquier persona que por estrés, por fatiga adrenal tenga dolores en el cuerpo, tenga alergias continuas, que tenga, dijimos también, por ejemplo, que esté acumulando moco, flema, etcétera, continuamente, te va a servir muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero, como decíamos, esto es una opción de muchas otras cosas. Endocrino va a ayudar mucho para el tema de la humedad, la hinchazón, el edema. Humedad se refiere en la medicina tradicional china a todo lo que sea acumulación, que puede ser desde mucosidad hasta la acumulación de grasa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso va a ser indispensable aquí. Entonces, tenemos órganos muy importantes para el sistema, para nutrir el sistema metabólico y además tenemos, como decíamos, glándulas, hay regulación para el sistema endocrino, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasa si la persona está comiendo por ansiedad o cuestiones emocionales?
¿Qué hacer? Entonces, osteoporosis podría funcionar en algunos casos, sí. Acuérdate que todo depende de la causa, pero si tú ya identificaste que la causa de la degeneración es por estrés, claro que te pueden funcionar, ¿vale? Entonces, obviamente, puedes quitar o poner puntos o agregar, pero aquí lo importante es que vayas aprendiendo. Acuérdense que no es nada más decir: "Híjole, lo vi y no me funcionan todos", porque si no me funcionan todos es porque quiere decir que no he aprendido lo suficiente para entender qué pude haberle cambiado, qué pude haber, a lo mejor sustituir un punto por otro. No se vayan nada más con esta clase, de verdad. Ya ahorita platicamos más, o sea, ahorita voy a poner más cursos que tenemos gratuitos para que entiendan más, acerca de los principios de la medicina tradicional china, pero también, digo, si quieren continuar también, con todo gusto para los presenciales y el próximo curso que está por comenzar, ¿vale? Pero sí es importante seguir aprendiendo. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Y esto no se acaba, ¿eh? No se acaba. Les quiero compartir algo rápidamente. La mayoría de las personas cada vez que nos preguntan por auriculoterapia nos dice, es que yo ya tomé un curso de auriculoterapia. Bueno, les voy a compartir algo que me dijo una vez un maestro en el tema de lo estético. Y estoy hablando de cuando salió el Dermapen. Me dijo, bueno, no me dijo a mí, nos dijo todo el grupo, dijo, cuando salió Dermapen, yo me metí a cada curso, capacitación que hubo de Dermapen. Todo lo que hubo de Dermapen, me metí. Para ahorita saber manejar el Dermapen como lo manejo, dijo el profesor, es porque me metí a todo. La realidad es que, por ejemplo, nos da ternurita cuando nos dicen, ya tomé auriculoterapia, sí, tomé un curso ya, tomé como unos 2, 3 cursos. La realidad es que nadie se hace especialista tomando un curso o 2. Imagínate que te tocara un cirujano o tú te tendrías con un cirujano que te dijera, sí, sí, mira, hice la carrera de cirugía. Y pues no, actualizaciones no tomo, ¿para qué? ¿Para qué tomar actualizaciones? Obviamente no. Nadie quiere atenderse con alguien que no estudia o no está actualizado. Esto es la realidad. ¿Por qué en el tema de la medicina natural, por qué somos tan mezquinos? Por eso, lamentablemente, la medicina moderna no nos toma muchas veces en serio, porque somos mezquinos. Creemos que con un curso, una capacitación, una clase ya quedó, y la realidad es que eso podemos decir por experiencia propia. La realidad es de que uno no termina de aprender y meterse a capacitaciones. O sea, nosotros nos seguimos metiendo a capacitaciones cada año, cada año, cada año, cada año, cada año, porque realmente no se termina de aprender. Y sí, la inversión es fuerte, y créanme, la inversión es muy fuerte en el caso de las especializaciones. Hay veces que nos han preguntado, ¿por qué no traen este tipo de especializaciones a México? Fácil la respuesta, honradamente no están dispuestos a pagar. Una especialización en un área ahorita que en Asia, por ejemplo, ya sea en Asia o en Estados Unidos incluso cuesta, en Canadá, incluso de auriculoterapia, un promedio de 2 días o 3 días de 13,000, 15,000 pesos mexicanos, en México ni de broma pagarían eso, o en Sudamérica, porque tenemos la idea de que la auriculoterapia debe ser barata. Y la realidad es que la especialización de auriculopuntura, todas las especializaciones en el área de la auriculoterapia, y menciono auriculoterapia porque es la terapia que implica todo lo que tenga que ver con aurículo, o la acupuntura aplicada en la zona de la aurícula, no son baratas. Entonces, esa es la realidad, pero son conceptos que tenemos. Por eso realmente no hay, no, no, o sea, no vemos muchos especialistas en el tema en México. Vemos muchos cursos, muchas capacitaciones y te dicen, hazte rico, o hazte rico con auriculoterapia, o empieza tu negocio. ¿Cómo vas a empezar un negocio con 2 días de auriculoterapia? Si además poner un negocio no es cualquier cosa. Incluso las personas que tienen una habilidad muy desarrollada en algo, muchas veces no tienen la capacidad o la habilidad para sostener un negocio, porque sostener un negocio es aprender administración, aprender muchas cosas. O sea, esa es la realidad, no basta con tener la habilidad, por eso hay mucha gente que le dicen, oye, tú te harías rico con esa habilidad, pero mientras no sepa cómo ejercerla o cómo venderla, cómo administrarse, pues no puede poner un negocio de eso. Por eso, de verdad, quitémonos de mitos, quitémonos de falsedades, aprendamos realmente y démosle el respeto a esta medicina que merece. Todos necesitamos hacerlo, todos, ya sea para nosotros mismos o para los demás.
Entonces, por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Entonces, fíjense, vamos a ver el tema de ahora comer por ansiedad y cuestiones emocionales. Y vamos a conocer la química de la felicidad. Y menciona aquí, dice, estos son los principales neurotransmisores que, pues, que produce el cerebro para hacer nuestra vida más placentera. O a veces. Tenemos endorfinas, dice, es un analgésico natural, una respuesta al dolor, el estrés y el miedo. La acupuntura por naturaleza, el simple hecho de poner una aguja ayuda a liberar endorfinas, por eso calma el dolor, por eso se utiliza la punción seca, por ejemplo, o el simple hecho de poner agujas en una zona inflamada, pues al, eh, al generarse las endorfinas, entonces, o al cuerpo entonces liberar endorfinas, pues rápidamente desinflama, calma el dolor, etcétera. Entonces la acupuntura por eso de entrada sirve. La serotonina también. Dice, serotonina, relacionada con la autoestima y la confianza, aumenta cuando nos sentimos importantes. Tenemos también la oxitocina, relacionada con vínculos emocionales y afectivos como la intimidad, la confianza y la fidelidad. Entonces, que también, como dice, también una hormona. Y es muy importante y por eso sabemos que cuando una mamá tiene, una mujer da a luz un bebé, pues la función de la oxitocina es muy importante para crear ese vínculo. Una de las tantas causas que puede haber para una depresión postparto, incluso para un rechazo inconsciente o un rechazo que no, la madre no lo hace a propósito, sino que siente hacia el bebé, es precisamente porque puede haber un desequilibrio hormonal y un desequilibrio con la oxitocina. Entonces, por eso es tan importante. Y bueno, ahora vamos con la dopamina, que lamentablemente vivimos en una sociedad atascada de dopamina. Entonces, relacionada con las adicciones, la búsqueda del placer y es la que nos motiva a cumplir, a cumplir metas, deseos y necesidades. Mala no es. El problema es que ahora vamos a corto plazo, a corto plazo, a corto plazo. Y eso es lo que está haciendo que ahorita, incluso al momento de aprender y estudiar, todo lo queramos a corto plazo. Entonces, hay que entender que no es lo mismo el placer que la felicidad. La dopamina, pues, es el que nos permite tener esa sensación de placer. La dopamina, al contrario de la serotonina, puede ser adictiva, se piensa nada más en corto plazo, es visceral porque se siente en el cuerpo, entonces siento esa excitación, esa emoción a corto plazo, incita a tomar, por ejemplo, a tomar lo que sea, o sea, no estoy hablando de tomar alcohol solamente, es cobra tus fichas en el casino, obtén rápido, por eso como decíamos, aprende auriculoterapia y haz negocio, o sea, rápido, tomar cuando no es real. Lamentablemente, ahorita incluso pasó en los grupos de WhatsApp, como muchos les tocó ver lamentablemente, ese tema de tomar lo utilizan los estafadores porque saben esta necesidad o esta búsqueda que tenemos en el tema de la dopamina y del corto plazo, y entonces la utilizan. Y no digo, no estoy acusando a nadie porque a nosotros mismos nos llegó a pasar. Eh, Les ofrecieron, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp les dijeron, unas personas que se hicieron pasar por nosotros y dijeron, te vamos a dar un precio especial en el curso y no sé qué más les prometieron. Y entonces, obviamente, la dopamina, esa sensación de decir, pues qué padre, voy a pagar menos y voy a hacer esto y lo otro. Y entonces caen en las estafas. A nosotros nos pasó con unas vacaciones. Iba a ser el cumpleaños de nuestros hijos y nos hablan y nos dicen de un viaje que ya habíamos cotizado anteriormente, nos dicen que algo mucho más barato y entonces, por pensar a corto plazo, el no pensar y calcular, dijimos, va y pues nos estafaron. Fue una llamada de pues, una estafa. Entonces, lamentablemente, en este tema, como decíamos, los comerciales, la televisión y la mercadotecnia en general van dirigidos a estos circuitos literalmente, o a estas respuestas, por la respuesta a corto plazo. Destapa la felicidad. ¿Cómo vas a destapar la felicidad? Ni siquiera tiene lógica, pero te lo dicen y bueno, sigue siendo el refresco más vendido del mundo. Entonces, ahí a eso es lo que vamos. Entonces, incita a tomar, a comprar, a hacer, ¿vale? O sea, actúa rápido. Porque si actúo rápido, entonces voy a tener resultado rápido y entonces, bravo, ya logré mi meta rápido. Menciona aquí, dice, normalmente se experimenta solo, comer, comprar, beber, o sea, no necesitas que alguien más te ayude, tú puedes hacerlo solo. Hace que el cerebro diga, me siento bien, quiero más. Y mucho desencadena en adicción. La serotonina, al contrario, como dijimos, no es adictiva, es la felicidad a largo plazo
Como mencionas, ese etéreo se siente por encima del cuello, incita a dar, a ofrecerse voluntario en un comedor social, a mejorar mis habilidades porque puedo dar mejor servicio, empiezo a crear posibilidades, pienso en dar más, pienso en dar más, porque entiendo que si aprendo mejor, puedo ayudar más, dar resultados reales. Normalmente se comparte, como pasar tiempo con los amigos, con la familia, etcétera. El realmente pensar y decir, pues si trabajo de cierta forma, entonces puedo dedicar tiempo a mi familia. Hace que el cerebro diga, me siento bien y ahí viene la parte más importante, es suficiente. Por eso no te va a llevar a una conducta adictiva, porque vas a saber cuándo es suficiente. Y poco, cuando tenemos poca serotonina, entonces desencadena en depresión. Y entonces, bueno, aquí vemos, menciona serotonina, humor, proceso de memoria, sueño y cognición. Mientras que la dopamina, motivación, placer, euforia, funciones motoras, compulsión y perseveración. Y vamos a conocer hoy el núcleo accumbens. Y precisamente el núcleo accumbens, dice, es el centro de control primario dopaminérgico, perdón, para las vías de recompensa del cerebro. Desempeña un papel importante en la respuesta del cerebro a todas las sustancias que son de naturaleza adictiva. La estimulación de este núcleo produce fuertes antojos de placer. Entonces, bien importante, fíjense, la auriculoterapia no es nada más poner baloncitos así nada más, o sea, ¿por qué no nos vamos? Como dijimos, como refleja todo el cuerpo, incluso el cerebro y sus diferentes partes, pues podemos estimular o sedar o regular la parte del cerebro, en este caso este núcleo tan importante, que va a ayudar a regular esa búsqueda de ese placer momentáneo. Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, psicosomático, intestino grueso, como decíamos, ya tú ya puedes, aquí ponemos intestino grueso como un ejemplo de si quieres ya complementar con puntos de órganos por alguna razón, o para estimular ciertas zonas, por ejemplo, puedes poner estómago, intestino grueso, intestino delgado, etcétera, pero esto nada más lo pusimos como ejemplo. Pero importante, tálamo endocrino por el tema de las hormonas, pero aquí tenemos núcleo accumbens y ya tenemos, por ejemplo, glándula pineal, manía, control del apetito, que nos van a ayudar a llevarnos a la calma y calmar esa sensación de querer más, 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 más y saber cuándo es suficiente. ¿Cuándo es suficiente ya? ¿Sí lo vemos? Entonces, eso es muy importante. Entonces, para complementar, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando el video que pusimos fue el de la famosa, banda gástrica y que fue cuando todo el mundo: "Ay, yo quiero banda gástrica"? Bueno, es muy buena, pero entonces lo que hago es con esto ayudar a crear si yo lo estimulo simplemente, pues obviamente estoy estimulando órganos del sistema digestivo, me puede ayudar a regular digestión, etcétera. Acuérdense, la conexión del sistema nervioso. Pero si yo lo estimulo, por ejemplo, con la famosa chincheta más estos puntos, entonces, sobre todo control del apetito, manía y en este caso núcleo accumbens, a menos que tú quieras trabajar también a nivel endocrino. Entonces, en este caso, ayudo a regular esa sensación, esa necesidad de estar comiendo. La necesidad, bloqueo esa necesidad de estar comiendo, porque debemos recordar que también está el tema de la grelina, que va a ayudar a controlar y que trabajando del sistema nervioso puedo estimular la sensación de saciedad, que la persona se dé cuenta que ya fue suficiente. Así se ve la banda, por eso decimos la banda gástrica, porque es como literalmente hacer una banda que de cierta manera puede bloquear esa necesidad de comer, pero no va a estar completa si no estimulo las zonas que están relacionadas con el hambre. Y aquí está el nervio vago. Perdón, no con el hambre solamente, sino con el deseo de más, 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 de no parar, de darme mi premiecito, ¿sí lo vemos? Entonces, esto va a ser muy importante. Entonces, fíjense, ya estamos trabajando de una forma más integral, porque me voy más al fondo, me voy más profundo. Ahora, me quiero ir más profundo todavía, ¿qué tal si ahora integro la cereza del pastel? Ya teníamos sistemas de órganos, ya teníamos el sistema nervioso, la conexión con el sistema nervioso, el sistema de reflejo, y ahora vamos a poner el 3 divino 3.
porque no hay completo si no hay un divino 3. Y la tercera parte va a ser lo que me ofrece el conocimiento del yin y el yang y los 5 elementos. La función de órganos y vísceras desde la visión de la medicina tradicional china, que me permite ver todas las funciones que me puede hacer un solo órgano. Porque ahora ya veo que no solamente me va a representar los órganos como tal, como vimos en el sistema de reflejo, no solamente ahora está la conexión con el sistema nervioso, sino que también está el tema de la función energética que cada órgano tiene y víscera desde la visión de la medicina tradicional china, energética y emocional. Y entonces, desde esta visión, aquí están todos los puntos de órganos y vísceras, desde la visión de 5 elementos. No quiere decir que, entonces me los pongo todos para regularme, no, porque es como, si tú nada más aprietas todos los botones de la computadora, no te va a hacer ninguna función. Las funciones son de acuerdo a los comandos que presiones, es como Alt más F4, sé que puede ir cerrando ventanas. Si aprieto el botoncito de Windows, sé que me va a aparecer la función de Windows para seleccionar otro programa, etcétera. No tiene caso apretarlos todos. Ah, para que se regulen todos, pero no, es que no están todos mal regulados, o sea, es uno, dos. Aunque incluso todos ahorita ya estén en deficiencia o en exceso, realmente lo están provocando uno, dos o tres, pero no todos. Y tres ya exageré. Si lo vemos, por eso es importante aprender, conocer de dónde viene. Y bueno, aquí es un pequeño ejemplo, porque es un pequeño ejemplo, ah, esto puede ser muy amplio. Y entonces, vamos a ver, de acuerdo a los 5 elementos, pues cada uno que trabaja, ¿no? Entonces, bueno, cada uno representa un sistema energético que tiene una función, o muchas, pero tiene funciones físicas, tiene funciones energéticas y tiene funciones a nivel emocional. Entonces, basándonos en esto, yo puedo encontrar, por ejemplo, si hay ansiedad, ¿de dónde viene la ansiedad, por ejemplo? Vamos a poner ejemplos. Si hay un antojo en particular, ¿de dónde viene el antojo? Entonces, bueno, estamos hablando ahorita, hablando de los ejemplos, del tema de la comida. Le da mucha hambre y se consiente o quiere sentir esa sensación de satisfacción por medio de un sabor en particular. Entonces, aquí tengo antojos. Tengo de la madera, que tiene que ver con el hígado y la vesícula biliar, tengo grasas y fritos. Por parte del fuego tengo estimulantes que sería chocolate, cafeína, etcétera. Tierra tengo dulces y harinas, todo lo que pueda ser harina. Metal tengo proteínas y picante. Y del agua tengo salados, que está relacionado con el riñón, y tengo salados. Por eso, cuando me suena muy lógico, vea cómo coincide la medicina moderna con la medicina tradicional china, porque aquí decía en este gráfico, que no es de medicina tradicional china, es un gráfico que puedo encontrar en internet, es deseo de sal, y eso me deja ver que hay un tema en los riñones, porque aquí me dice que riñón salado, ¿vale? Preguntan, ¿qué pasa si anda el pan? Pan entraría en harinas, dulces y harinas, todo lo que se puede hacer con harina, masa, galletas, pan, todo esto tiene que ver con la tierra, en este caso, vasopáncreas. Ahora, pregunta, por ejemplo, obviamente, al trabajar un sistema de espejo, pues puede quedar un punto muy pegado al otro, no pasa nada. Tú estás trabajando un sistema de espejo. Es como si te sale un barrito y te sale el otro, ¿no te exprimes este para que no te salga el otro? Sí, o sea, sácalo. Es más, aprietas de tal forma que puedan salir los dos, ¿no? Hay veces que te aprietas un barrito y te sale otro. Eso es muy similar. No pasa nada. Si están muy pegaditos, estimula los dos. Acuérdate, decíamos, estamos en un sistema de espejo, ¿vale? Entonces, dulces picosos, ¿qué sería? Fácil, sumas. Dulces picosos, vasopáncreas, pulmón. Me gustan las memelas fritas. ¿La memela con qué se hace? La arepa, la memela, el sope, todo lo que es así, como decíamos,
pan y frito, el guajolote o la torta esta, ¿cómo se llama? El pambazo en México. ¿Qué es? Es pan y frito, ¿no? Exactamente, muy bien, Anita. Hígado vaso, fácil. Frito, harinas. Ay, se me antoja a mí mucho, eh, los saladitos picantes. Pulmón, riñón, fácil. Dirían en Asia, fácil, simple. Así es de maravillosa la medicina tradicional china, porque en general, sobre todo en las regiones del sur de Asia, así piensan. Fácil, simple, no te compliques. En el caso de cada uno también tiene sus propias emociones y está relacionado con ciertas cosas. Entonces, esto es un porcentaje pequeñito de todo lo que podamos aprender en este tema de los 5 elementos. Pero vamos a ver entonces el tema de los antojos. Agrio y grasoso. Por ejemplo, el agrio y grasoso que está relacionado con la madera, dice moderado ácido, perdón, activa la circulación de la sangre. Estimula la secreción biliar, mejorando la digestión, absorción de grasas. El limón es muy bueno después de una comida grasosa, por eso nos antoja luego echarle limoncito o un agua con limón o agua mineral con limón. Los alimentos agrios en general son desintoxicantes, drenantes y astringentes. Por eso, si nos damos cuenta, prácticamente todas las bebidas, jugos que son para desintoxicar, tienen o limón, o pomelo, o toronja, o piña, elementos que son más ácidos. Eh, el sabor ácido en exceso puede agriar el carácter, acentuando la envidia, el resentimiento, pero en su justa medida estimula nuestro ingenio, intelecto y la capacidad de decisión relacionado con la madera. La grasa enciende la madera. Cuando, por ejemplo, tú estás asando carne, si cae la grasa en los carbones, se enciende. Entonces, cuando una persona quiere encender la energía del hígado, por ejemplo, una persona agotada, quiere fritos, quiere fritos. Entonces te vas a dar cuenta, una persona que siempre quiere comer algo frito es porque muy probablemente la energía de su hígado está cansada y necesita algo que lo encienda, ¿vale? Todas las diapositivas se van a mandar, ¿ok? Para que no haya problema. No necesitamos hacerle screenshot. Nada más necesitamos estar en los grupos porque ahí se van a mandar todas las diapositivas, ¿vale? Amargo y energizante. Debemos recordar que la clase estamos tomando muchas personas, entonces a veces, aunque quiera, no me puedo regresar por poquitas, pero todo se manda, no se preocupen. Si no estás en el grupo, ahorita vas a ver a qué número puedes escribir para pedir tu guía. Eh, Amargo y energizante, que está relacionado con el fuego, con la energía del corazón. Refresca la sangre, calma el calor interno, útil en casos de fiebres, erupciones y nerviosismo, inflamaciones, seca la humedad interna. Los amargos se caracterizan por estimular la secreción de jugos gástricos, el proceso digestivo. El sabor amargo es útil tras una comida copiosa o grasosa y de hecho los aperitivos son bebidas amargantes. Y también sabemos que, por ejemplo, muchos de los tés que se utilizan para bajar de peso son amargos. Pero también está la parte energizante. El café, amargo, pero da energía. El chocolate amargo, pero da energía. Lo energizante son sustancias que activan y pueden crear sobreexcitación, llevando después de la alegría a la tristeza profunda. Por eso, en general, muchas personas que consumen refrescos de cola en realidad son depresivos. Muchas personas, ¿vale? O tienen el ánimo muy bajo, rápido se les baja la pila. Dulces y harinas. El dulce armoniza todos los demás sabores y representa el centro. Tonifica, refuerza, armoniza y regulariza. El dulce hace ir más lento física y mentalmente. Pero el exceso de dulce, por ejemplo, calma, te pones y, ay, qué rico un dulcecito. Pero el exceso de dulce dispersa la energía del corazón. Entonces empieza a hacerse lento todo el cuerpo. Por eso empezamos a aumentar de peso y todo se vuelve lento. Comer alimentos muy salados incrementará también nuestro consumo de dulce. Fíjense cómo entramos sin querer en círculo vicioso. El dulce favorece la reflexión, el exceso de dulce promueve la obsesión. En caso de dolor agudo, puede calmar el dolor liberándolo. Por eso el té de manzanilla, que es con un saborcito dulce, ayuda a calmar el dolor. Pero el dulce también está relacionado con el dulce de la madre. Acuérdense que son posibilidades. Cuando hubo una relación donde la madre no fue muy afectuosa, o no hubo madre, o no hubo alguien que diera esa parte del afecto, la dulzura, el cariño,
ese apapacho, ese abrazo dulce, entonces la persona va a tener mucha necesidad de dulce durante toda su vida. El niño, por eso los niños, acuérdense, los niños quieren apapacho y les gustan los dulces. Pero el adulto que llega a esta etapa y sigue con esa necesidad de dulce, de pan, es un apapacho, es una necesidad de consentirme, de apapacharme, de quiero el dulce, quiero que me apapachen, ¿vale? Y sobre todo si no hubo mamá o la mamá no fue dulce, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y el dulce está relacionado, me dice madre, entonces voy a la tierra. Y aquí me decía que era el dulce y las harinas y me dice relacionado con la energía de la madre, ¿vale? De ahí, picante, caliente y proteínas. Todo lo que sea así como picante y genere ese calorcito, ese dolor, ese ardorcito en la boca, eso está relacionado con la energía. Aquí me dice, a ver, vuelvo a revisar mi gráfico y me dice, metal, pulmón. Pulmón e intestino grueso. Y entonces voy a leer, dice aquí, tonifica, calienta, promueve la circulación de la sangre y la energía. De hecho, acuérdense que hasta lo picante, el jengibre, el chile nos hace moquear, ¿verdad? Así como cuando tenemos, activa el flujo nasal. Bueno, digo, como un síntoma para relacionarlo rápido. Abre los canales, ayuda a disolver estancamientos, estimula la transpiración. El picante favorece también a nivel emocional el recuerdo. El exceso de picante alimenta la melancolía y el engancharse a una situación. De hecho, no sé si sabían, pero de acuerdo a el tema de los sabores, y eso no es de la medicina tradicional china, eso es de, en general, conocimiento que hay en Occidente, el picante no está clasificado como un sabor, sino como un dolor. Y esto coincide muy bien con lo que dice la medicina tradicional china, porque el dolor, la pena, la melancolía, el estar anclado a un dolor, le pertenece al pulmón. Entonces, fíjense cómo todo está relacionado. Está relacionado con la energía del padre, entonces donde faltó la energía del padre, donde no sentí la protección, el cuidado, o sentí que me faltó esa disciplina, ese orden, esa disciplina que pone el padre, entonces va a haber una necesidad de picante fuerte, o incluso si tengo esa necesidad de agradar a la figura paterna. El consumo de proteína animal se relaciona con el Po, el alma animal o instintiva, que está relacionada desde la visión de la medicina tradicional china, a la energía del pulmón. Y favorece estar a la defensiva. Cuando necesito defenderme, cuando necesito mostrarme grande, poderoso, entonces se me antojan las proteínas, la proteína animal sobre todo. Quiero desgarrar un animal entero. Entonces, es el instinto del cazador, el instinto de protegerme, el instinto de ataque, que todos tenemos ese instinto. Entonces, ahí, cuando esta energía, este instinto de protección, porque vuelvo a leer aquí y me dice que el metal es protección, es orden, es rectitud, es justicia. Entonces, cuando necesito controlar situaciones, etcétera, y ejercer poder, entonces, muy probablemente se me van a antojar las proteínas, pero la proteína animal. El sabor salado y lo caldoso. Tonifica la energía vital, humedece, lubrica, hidrata, tiene propiedades laxantes, purgantes, antisépticas y desintoxicantes, estimula la digestión y por pertenecer al reino mineral refuerza el sistema óseo. Mejora la capacidad de trabajo, favorece la responsabilidad. El exceso de salado genera miedo o paranoia o exceso de responsabilidad. Y representa la esencia de la vida, nos recuerda el origen. La sal sabemos que conserva. Y la energía de los riñones es conservar la energía vital, es preservar, es nutrir. Es lo que hace que el mar se mueva, ¿vale? Pero sabemos que también el exceso de sal hizo al mar muerto. Entonces, todos los excesos pueden ser negativos, tanto la falta como lo que sobra. Siempre buscamos, en la medicina tradicional china, siempre buscamos la línea media. Y entonces, ahora, si quiero hacer mi tratamiento más completo, yo no solamente voy a preguntar, ¿tiene mucha hambre? No, voy a preguntar de qué, porque todos tenemos un antojo en particular. Y esto es un síntoma que entonces me va a ayudar a ver con qué punto debo complementar. Entonces, si me dice que se le antojan, dijimos, los pambazos fritos y el tamal frito y la torta de tamal y la arepa bien frita, entonces ya sé que tengo que irme por hígado vaso.
porque son los representantes de las harinas y los fritos. Y si me dice, ay, pero como bien picante, necesito, es que y yo el chile, le pongo chile a mi comida y entonces me da más hambre porque quiero sentir esa sensación del chilito o de los chilitos o lo picantito. Entonces, en este caso, me voy a metal. Y entonces ya puedo ir complementando. A nadie se le antoja de todo completamente. Todos podemos decir, a mí se me antoja todo. No, aquí es importante, hay siempre un sabor en particular. Es importante eso. Todos podemos decir, me duele todo. No, no es cierto. A nadie le duele todo. Hay partes, por ejemplo, dices, a ver, ¿te duele aquí? No. Ah, tú no te duele todo. Igual, se te pueden antojar muchas cosas. Vas a un buffet y dices, ay, qué rico se ve todo, pero particularmente te vas a dirigir a algo. Y de ese platillo vas a estar repitiendo. A eso se refiere a los antojos. El que sea el más sobresaliente. Si lo vemos, siempre predomina un sabor, siempre. Siempre predomina un sabor. En el tema de los dolores físicos, siempre predomina un dolor. Los demás son eco. Es como, por ejemplo, se me antoja, me encanta el picante. ¿Y cómo te gusta el picante? Ah, pues me gusta, por ejemplo, con carne, también me gusta en tamales, etcétera. Pero en realidad lo que te gusta más es el picante. O sea, lo puedes comer en tamales, lo puedes comer con carne, lo puedes comer en diferentes cosas, pero te encanta el picante. Entonces ahí lo que sobresale es el picante. Porque si comiera sin picante, hay gente que dice, no, es que si yo sin picante ni hambre ni ganas me dan de comer. Entonces ahí está. Entonces quiere decir que cuando no hay picante, entonces su consumo de alimento baja. ¿Sí lo vemos? Entonces siempre hay algo que domina. Muy importante, siempre hay algo que domina. Y aquí hay que tomarlo en cuenta. Porque ahí es donde nos muestra la mayor carencia. Debemos recordar que cuando el cuerpo pide algo es porque le falta algo. Aquí lo que hemos visto hasta el momento, perdón, en esta clase es cuando tengo fatiga adrenal, entonces me va a pedir ciertos alimentos. Cuando tuve carencias o cuando tengo un desequilibrio, por ejemplo, hablando de neurotransmisores o le falta algo a mi vida, entonces la falta de serotonina va a hacer que busque la dopamina. Si me falta familia, entonces voy a buscar sustituirlo con algo más. Si siento que no hay felicidad en mi vida, voy a buscar sustituir. Tiene que compensarse, nada se puede quedar como en vacío. Entonces, igual aquí tengo que ver, el hambre es una reacción nada más. Si entendemos esto, ¿por qué queremos calmar una alarma cuando simplemente es una alarma? Le damos mucha importancia al tema de que, ay, póngale algo para que ya no coma, o pérdida de peso, póngale para el hambre, pero, o sea, tenemos que entender primero el hambre. ¿Para qué sirve el hambre? Es una alarma que que nos avisa que necesitamos meterle energía al cuerpo, ¿sí o no? ¿El hambre sirve o no sirve? Sí, igual que la sed. Es la alarma que te avisa que está faltando el agua en tu cuerpo. Entonces, lo que tienes que hacer y tu reto es, y por eso tenemos que estudiar y echarle el empeño en el estudio, es entender que le está faltando a tu consultante, que lo está sustituyendo con algo relacionado. Por eso decíamos, el dulce es el dulce de la madre, en muchos casos. O sea, digo, en general aplica también al dulce de la madre. Y en muchos casos, y eso te lo puedo decir por experiencia en consulta real, que la mayoría de los consultantes que tienen esa necesidad como adultos de comer dulce, tuvieron o tienen una madre poco amorosa. Entonces, por eso tienen esta necesidad de comer dulce o una familia poco amorosa. Entonces, y si ya no tienen mamá, entonces ¿en cuál entraría? Es la misma carencia de la madre. O una madre poco amorosa o una madre que no, por alguna razón, no hubo el amor de mamá. Aquí, acuérdense, entra todos los aspectos, porque entonces careció de algo. Igual en el caso del padre. O el padre fue prácticamente nulo o ausente o fue muy exigente y sintió ese rechazo del padre y entonces el picante es una forma de conectar con la energía del padre.
¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Pero entonces, a ver, preciosa, volvemos a lo mismo. Menciona una de sus compañeras, mi hija come mucho azúcar y yo soy muy amorosa, pero dijimos que no es la única causa. ¿Qué pasa si tu hija por alguna razón tiene desgaste adrenal? Por la escuela, el ejercicio, y los estudios, la fatiga, entonces va a querer comer exactamente lo mismo. Por eso, en la medicina tradicional china hay causas físicas, energéticas y emocionales. No todo empieza por lo mismo, porque yo puedo tener todo el amor, yo tengo la mamá más dulce del mundo, de verdad, yo creo que mi mamá, ahora sí que ahorita voy a echar un round con todo el mundo, mi mamá es la más dulce del mundo. Sin embargo, si yo ahorita me siento muy cansada después de la clase, voy a querer corriendo un dulce. ¿Por qué? Porque va a haber fatiga adrenal. Entonces, ¿sí lo entendemos? O puede haber cansancio o fatiga adrenal. Entonces, puede ser por cualquiera de estas causas. Por eso aquí vemos una tabla de posibilidades físicas, energéticas o emocionales. Y sea cual sea la causa, mi trabajo, por eso tengo que estudiar y aprender, es saber identificar de dónde viene el problema, de dónde viene el desorden. Lo que sí me tiene que quedar muy claro es que una persona que quiere algo es porque necesita algo. Si quiere consumir algo es porque necesita otro algo, ya sea a nivel físico, a nivel energético o a nivel emocional. Si una persona no consume suficiente energía de una fuente de alimentos, entonces el cuerpo va a buscar otra fuente de energía. Hasta el cuerpo lo hace. ¿Qué hace el cuerpo cuando rápidamente, qué hace el cuerpo cuando ya no puede utilizar la glucosa como fuente de energía? Y eso lo hemos visto en diabéticos. ¿Qué hace el cuerpo cuando ya no puede utilizar la glucosa como fuente de energía? Rápido, rápido. ¿A quién agarra? Exactamente, utiliza la grasa, ¿verdad que sí? Entonces, cuando toma algo es porque requiere algo. Fácil. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahora, para terminar, aquí hay puntos sugeridos. Estos son del mismo color para indicar las combinaciones que vienen aquí. En el tema de la ansiedad, igual utilizamos el mismo principio. Vemos, de acuerdo a la medicina tradicional china, y vemos diferentes combinaciones. Aquí te vamos a poner de tarea que por favor los leas y no te preocupes. Dices: "Chin, ya se acabó la clase y no me explicaron nada de esto". No te preocupes porque esto es de otras clases. Te vamos a mandar un montón de clases y de playlist de clases. Tenemos 2 por lo menos que te vamos a invitar a que veas. Uno es el curso gratuito que se dio el año pasado que se llama Conociendo la Energía, y el otro, y junto con clases que, vas a ver que es una clase de, técnicas acupunturales, incluidas la auriculoterapia para dolores de cabeza, alergia y sinusitis, si no mal recuerdo, y, otra para desintoxicación del hígado, y otra que se llama Medicina China para la Mujer. Es un curso completo, Medicina China para la Mujer, gratuito. Algunos ya tuvieron la oportunidad de verlos, otros no. Si eres nuevo, a lo mejor no lo has visto, pero te vamos a recomendar que lo veas, porque vas a aprender muchísimo, porque se te va a ampliar el panorama en el tema de la medicina tradicional china y de todas las ramas que tiene. Aquí viene otras sugerencias, incluso en caso de insomnio, que va a ser muy importante glándula pineal, estado de alerta, etcétera. Hay puntos que no necesitan mayor explicación porque se entiende que son zonas reflejas, por ejemplo, estado de alerta, insomnio, para cuando estás siempre con esa ansiedad y esa sensación de querer estar alerta todo el tiempo. Pero como te decíamos, entonces vamos a enseñarte aquí, mira, vamos a ver, te voy a enseñar aquí cómo también, esta te la vamos a mandar y te vamos a mandar también las guías, por ejemplo, esa clase especial de migraña, aquí la tenemos. Y entonces aquí, esta clase también fue gratuita, técnicas acupunturales aplicadas en caso de migraña y dolores de cabeza. Y es gratis.
y vas a ver puntos, zonas reflejas, cómo se ve en auriculoterapia en el diagnóstico, también cómo se reflejan los dolores de cabeza, etcétera, puntos en el cuerpo que puedes hacer presión con acupresión. Aquí vas a entender que por qué el tema de la región occipital, por qué tanto occipital, y de acuerdo a la zona del dolor de cabeza, la explicación de por qué, ¿vale? Desde la visión de la medicina tradicional china. Entonces, por favor, recuerda, vamos a regresar a la página anterior, que nuestros números, bueno, próximamente vamos a tener auriculoterapia en 1, 2 y 3. Si quieres aprender más, en línea vamos a tener Aprende Auriculoterapia en 1, 2 y 3, donde vamos a ver las técnicas tanto desde la observación básica, de ahí la aplicación, por ejemplo, con estímulos como balines y semillas, y de ahí incluso la aplicación con auriculopuntura. Hablando de presenciales, tendremos, aquí están toda la lista de presenciales para este año. Todos los presenciales incluyen el curso en línea completo de 3 meses. Todos los presenciales. Si tomas el presencial, ¿qué te incluye? El presencial te incluye el curso en línea completo, te incluye un mes de auriculoterapia avanzada, diagnóstico avanzado con el profesor Andy, que la verdad es que son maravillosas estas clases en el tema del diagnóstico avanzado. Te incluye además 6 meses, o sea, una clase al mes donde vamos a hacer preguntas y respuestas. Una clase al mes donde nos vamos a reunir todos los que hemos trabajado en las clases presenciales y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para aclarar nuestras dudas, ¿vale? Entonces, ¿y cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no también? Quienes también terminen auriculoterapia en 1, 2 y 3 en línea, vamos a agregar esta sesión. También nos vamos a integrar esta sesión donde vamos a poder hacer nuestras preguntas. ¿Quieres participar en alguna de las ciudades? Si quieres inscribirte o registrarte, por favor, escríbenos a cualquiera de estos 3 números. Ojo, estos son los únicos números de Acusystem, no tenemos otros números. Pues muchas gracias a todos, de verdad. Ha sido una hermosa experiencia estar compartiendo esto con ustedes. Nos emociona mucho siempre poder compartir y poder hablar de las posibilidades que nos ofrece la medicina tradicional china y todas sus ramas, la acupuntura y todas sus ramas, y todo lo que podemos hacer para ayudarnos y ayudar a otros por medio de este conocimiento. Entonces, pues muchas gracias, nos vemos, y para quienes entremos, para quienes nos registremos para la clase en línea o para el curso en línea, nos vemos la próxima semana. Entramos de lleno en este tema. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. ¿Te gustaría aprender más? Si te gustó nuestra forma de transmitir la información y deseas continuar aprendiendo más, te invitamos a inscribirte a nuestro curso en línea hoy mismo. Puedes avanzar a tu propio ritmo y estudiar desde donde te encuentres. Encuentra toda la información de contacto en la descripción de este video. Gracias por ver este video. Síguenos en nuestro canal y bienvenido a la familia Acusystems.